tardes. Hola, buenas Bien. tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Roxana. Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Bienvenidos todos. Los que quieran pueden abrir sus cámaras. Eh, bueno, estamos hoy con el área de matemáticas, con el profesor Carlos. Ya saben, ya conocemos la dinámica de él. A medida que va explicando, pues él va preguntando si tiene alguna duda. Y si es así, recuerden que lo pueden hacer por el chat o de forma oral. Bienvenidos. Buenas tardes, profe. Adelante. No te escuchamos, Carlos. Profe, no te escuchamos. Ajá. Eh, Hola, si no, no te escuchamos. No, profe, Carlos, no te escuchamos. Sí, ahora sí intentas comunicarte. Sí, ¿escuchan? Hola. ¿Escuchan bien? Ahora sí. Sí. Bueno, reitero el saludo, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Para la clase del día de hoy, vamos a enfocar principalmente los temas, cuál consiste en las ecuaciones cuadráticas. Ya en el pasado, hemos trabajado reiteradas veces con lo que eran ecuaciones lineales, desde el punto de vista gráfico hasta el punto de vista matemático, lo que se refiere a la solución de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Porque a la hora de también desarrollar una gráfica, nosotros tenemos que entender y reconocer cómo funciona esta ecuación, cómo la resolvemos. Profe, disculpa que te interrumpa. Sí, claro. Profe, se te escucha la voz un poco lejana. No se te escucha nítida como en otros momentos. Quizás sea a la hora. Mejor está. ¿Será el volumen? No sé, yo creo que puedo escucharlos bien claro. Sí, por ejemplo, en momentos se te escucha bien, pero hay en otros que se te escucha como un poco retirada la bocina. Mm, ¿Está la hora? A ver, Bueno, vamos a ir probando. ahora sí. Mejor. Ujú. Bueno, como vamos a dar un reset al pequeño intro, conocemos las ecuaciones lineales que normalmente vienen representadas por ecuaciones de este tipo, ¿verdad? Donde normalmente esta ecuación viene representada por una parte gráfica. A medida que yo voy agregando valores o puedo agregando variables, por así decirlo, yo puedo hacer que esa ecuación cambie. Pero, ¿qué es una ecuación cuadrática? ¿Cuál es la diferencia? Así como su nombre lo dice, en el sentido de cuadrático, se refiere a un valor cuadrado, un elemento que va a estar en cuadrado. En este caso particular, este elemento va a ser nuestra variable. Y la diferencia más clara que nosotros podemos entender, o su característica principal, que es lo que la diferencia de la mayoría de las ecuaciones, viene siendo cómo se va a representar su gráfica, fundamentalmente. Añado por acá para hacer una representación mínima. Una vez que nosotros
vemos cómo se comporta su ecuación, para nosotros tiene que ser mucho más fácil interpretarlo. Porque recuerden que las ecuaciones suelen ser interpretaciones de cosas que pasan. Recuerden que todas las ecuaciones poseen una coordenada, una magnitud, una dirección y un sentido, lo que nos dice el comportamiento de cualquier ecuación. Desde las ecuaciones lineales hasta las ecuaciones cuadráticas como esta que vemos acá, muy sencilla, viene representado por un comportamiento específico. Una de las particularidades, en este caso, de una ecuación lineal y una ecuación cuadrática, ¿verdad? Viene siendo su gráfica. Las ecuaciones lineales, como el nombre lo dice, representan una línea recta, que en este caso va a ser una línea que va a pasar directamente por el origen. ¿Por qué? Bueno, porque no tengo ningún tipo de otro valor o término que haga que esa situación cambie, ¿verdad? A diferencia de las ecuaciones cuadráticas, vamos a hacer un pequeño cambio acá, los colores, que viene representado por ese color azul, se va a representar de una manera como una media U, o también podemos llamarlo, de ciertos, como una parábola. ¿Okay? En este caso, la parábola abre en el origen porque de la misma forma que la ecuación lineal no tengo ningún valor que altere mi vértice ni altere dónde mi gráfica va a correr con cualquier tipo de... Es la característica más importante que podemos encontrar en las ecuaciones cuadráticas. Y realmente se representan así, de esa manera. Son cuadráticas porque son una parábola que abre hacia arriba. También puede ser, es cierto, es algo muy importante, que las ecuaciones cuadráticas también pueden tener otro tipo de parábola, que es una parábola que va a abrir hacia abajo, donde la característica que define si una parábola abre hacia arriba o hacia abajo va a depender, como quizás notarlo por aquí. Parábola que abre hacia arriba quiere decir que su ecuación cuadrática o su variable cuadrática es positiva. Si es negativa, va a abrir hacia abajo. ¿Okay? Fundamentalmente, esto suele ser las dos características o la característica como tal fundamental de una ecuación cuadrática, que me genera siempre una parábola. Su fórmula general viene representada por dos tipos de ecuaciones. ¿Okay? Vamos a definir una primero, porque justo acá hay una particularidad que no teníamos con las ecuaciones anteriores. La principal característica que yo tengo de una ecuación es que viene representada de esta manera. A, siendo A cualquier número, sea positivo o negativo, ¿verdad? Que viene representado por B, siendo B también cualquier número positivo o negativo, más C del mismo caso de A y B, donde A, B o C pueden ser cualquier número, siendo positivo o positivo. Esto es la fórmula general en la cual yo voy a tener una ecuación cuadrática. Existen también diversas variaciones o tipos de ecuaciones. Hay otra fórmula general que vamos a ir distribuyendo en otros casos, que me define una ecuación general de la siguiente. Se define x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b menos 4 por a por c, y todo esto va a ser dividido por el doble de a, o dos veces a. ¿Cuál es la diferencia aquí? Particularmente entre términos de A y B, es exactamente la misma condición. A, B y C puede ser cualquier valor numérico, tanto positivo como negativo. La pregunta que puede existir acá, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Como tal, esto viene muy de la mano, de acuerdo al tipo de ecuación que vamos a empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque
Porque a medida que empecemos a ver ejercicios, se van a dar cuenta que hay cierto tipo de ecuaciones cuadráticas en las cuales no podemos dar con la solución para hacer dicha gráfica. Entonces, por así decirlo, si uno no funciona, siempre vamos a tener dos. Digámoslo que esto puede verse en cierto entonces el plan B si tienen los conocimientos matemáticos para desarrollarlo. Ahora, chicos y chicas, ¿tienen alguna pregunta? Yo por aquí escuché como que no. Pero bueno, vamos a seguir. Yo sí tengo una pregunta. La verdad, me pone una explicación igual a menos B o más o menos. ¿Me la puede- Ah, ok, más o menos. Muy importante, muy buena esa pregunta. Ok, lo que se refiere a ese más o menos es que no necesariamente va a haber un patrón en cual vamos a escoger. Lo que me sugiere este tipo de problemas, muy sencillo, es que dentro de esta ecuación yo voy a tener dos resultados. Y ya más adelante vamos a hacer un ejercicio en el que podemos definir. Lo que me dice esta ecuación es que yo voy a tener dos resultados, x1 y x2, donde ese x1 en uno de los casos voy a tener menos b positivo, en el otro caso voy a tener menos b negativo. Claro, completando toda la ecuación. La razón principal de eso, Juan, es que la ecuación cuadrática me genera dos puntos. ¿Por qué? Porque yo necesito generar una parábola y yo necesito dos valores opuestos o que me generen valores opuestos que yo pueda graficar. Esa es una de las razones fundamentales por la cual yo tengo este tipo de ecuación. Por esa razón voy a tener este tipo de resultados. Ahora, de esta ecuación, la opción 1, también vamos a tener ese tipo de resultados, pero ya vamos a profundizar por qué en esto, en la opción 2 es un poco más evidente, la opción 1 quizás no sea tan fácil ver los resultados. Pero este más o menos me dice simplemente que voy a tener un caso donde un valor será positivo y otro negativo. Comparte un poquito de similitud con lo que se conoce como el término del valor absoluto, donde el valor sigue siendo negativo y otro caso donde el valor sigue siendo positivo. Otra de las razones que genera es una gráfica de este tipo, donde simplemente tengo un valor, una gráfica donde hay un valor donde existen mismas magnitudes, pero a razón de los signos van a convertirse de una manera opuesta. ¿Claro tu duda? Eh, no, que ¿de dónde salió el ejercicio 2? Esa es la duda. Ah, ok. Es una gráfica que está definida de esa manera. La razón por la cual la definimos así es porque tenemos ecuaciones donde podemos tener ecuaciones cuadráticas que no necesariamente podemos resolver de una manera práctica a través de factorización. Esta ecuación que tienes acá básicamente es una ayuda que se utiliza para poder graficar ecuaciones de las cuales no podemos factorizar. Vamos a empezar lo mejor para responder tu duda con un ejercicio. ¿Parece? Quizás así lo podemos ver un poco mejor. Vamos a definir un tipo de ejercicio. Vamos a hacer esto de dos formas. Primero usaremos un caso 1 y luego vamos a
hacer un caso para encontrar la diferencia. Ok, definamos esta ecuación. Tengo 3x cuadrado más 2x menos 8. Ya de entrada puedo definir que es una ecuación cuadrática porque el primer término variable está al cuadrado. También hay otra cosa que puedo empezar a imaginar o definir. Si la gráfica puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Aunque no vayamos contextualizando, sí, cuando toque trabajar, ya vamos a tener un paso o dos adelante. Como el primer término o el término cuadrado es positivo, ya ahí yo puedo definir que es una gráfica positiva, lo cual quiere decir que va a abrir hacia arriba. Fuera negativo, en vez de 3, menos 3, bueno, abriría hacia abajo. Ahora, ¿cómo yo voy a empezar a resolver una ecuación cuadrada? Fundamentalmente lo que yo necesito hacer es encontrar los ceros. ¿Cuáles son los ceros? Los valores que hacen que esta ecuación se haga cero, o sea, que haga que esto sea verdad, que todo esto es igual a cero. Normalmente, dentro de las ecuaciones cuadráticas suelen existir por lo menos dos valores, salvo casos o excepciones. ¿Cómo puedo dar con esa situación? Lo que yo necesito tomar en cuestión acá es aplicar lo que conocemos como la factorización. ¿En qué consiste la factorización? Bueno, en reordenar una ecuación cuadrática o también lineal con el propósito de aplicar lo que conocemos como el factor común para dar con los ceros de una ecuación. Ahora, la parte curiosa es, ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo aplico eso en cuestión? Normalmente el valor que me da esa clave es el valor de en medio. ¿Por qué? Porque hay una característica particular del factor común. Es que yo tengo que crear una condición donde yo pueda tomar ese factor común. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más x y yo requiero crear un factor común, ¿cuál es el factor que se repite? La x, X. ¿correcto? Exactamente. Entonces, los dos tienen x, pero hay una condición. Uno de ellos es un factor cuadrado y uno de ellos es un elemento único. Solamente tiene una x a la 1. Pero para yo poder sacar un factor común, básicamente tengo que sacar ese valor x, el mayor valor posible. En este caso, no puedo sacar x cuadrado, aunque sea el mayor, porque si yo sacara x cuadrado, no sería un factor común, sería un factor único. ¿Ok? Voy a ver de esta manera. X cuadrado por 1 más x. Es válido, pero no se considera un factor. El principio del factor común es tomar el término que se repite, todos los valores y a extraerlo. Entonces, el factor que se repite acá, como se mencionó previamente, viene siendo x. Entonces, yo puedo tomar x a un factor, estos dos términos, y aquí tengo que utilizar un poco de producto. ¿Por qué? Porque necesito saber cuáles son los productos de los valores. Por ejemplo, tomándolo como un paréntesis, en este caso, ¿cuál es el producto de x al cuadrado? Bueno, puede ser x realmente o x a la 2. Para yo sacar un factor común, normalmente voy como de atrás hacia adelante, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si yo estoy sacando x como mi factor común, yo puedo dividir cada término por x, donde yo digo, ok, x dividido con x, significa una x dividido por x es igual a 1. ¿Qué me deja esto? X más 1. Y si yo quisiera deshacer dicha situación, yo simplemente debo aplicar una propiedad distributiva. Entonces, a veces vamos de propiedades distributivas de ecuaciones cuadráticas lineales perfectas, pero en este caso vamos a deconstruir una ecuación cuadrática para dar con su solución. ¿Okay? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Ok.
Ahora, aquí viene la parte interesante de todo esto. ¿Por qué? Porque, como les comenté, la clave como tal va a ser el término de embedded. ¿A razón de que es el único término de los tres que tengo acá que tiene una variable y un valor numérico que puedo utilizar para crear factores comunes? ¿Por qué? Porque yo puedo sacar un factor común de x porque tengo aquí x al cuadrado y puedo sacar un factor numérico porque tengo un número acá. Curiosamente, es un número par. Entonces, entre pares, yo puedo tomar eso. Pero el detalle es que solamente tengo un 2x, lo cual quiere decir que únicamente lo puedo agrupar con uno de estos dos términos. Pero no necesariamente va a ser así. Hay algo muy interesante de las ecuaciones, es que lo que hemos venido trabajando es que las ecuaciones siempre pueden cambiar, siempre y cuando obedezcamos ciertas reglas. Por ejemplo, este 2x, yo tengo acá, yo lo puedo cambiar de manera que a nosotros ya nos resulte favorable. ¿De qué manera? Por ejemplo, creando condiciones o situaciones donde no importa qué valores yo cambie, al final del día tenga 2x. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, yo puedo escribir 8x menos 6x. ¿A qué va a ser igual eso? A 2x. Entonces, esa condición va a ser válida, completamente aceptada. Pero es importante tomar en cuenta que esto lo hago con un propósito, crear factores comunes. Entonces, sea como sea que yo decida reorganizar mi ecuación, tiene que inclinarse a ese propósito. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, digamos que yo quiero reorganizar esta ecuación de la siguiente manera. Lo escribo así, vamos a utilizar dos colores. Tengo 3x al cuadrado más, y aquí lo escribo, 8x menos 6, que al final del día 8x menos 6 va a ser igual a 2x. Entonces ahí estoy manteniendo la lógica de la ecuación. Pero aquí vamos a hacer un pequeño cambio porque yo quiero reorganizar esta ecuación para empezar a crear grupos. Grupos para hacer factores comunes. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Este va a ser negativo, este va a ser positivo. Entonces, ¿cuál es mi condición? Yo por acá ya estoy empezando a ver, o ya empezamos a armar cómo se van a ver los grupos, cómo deberían ser. ¿Cuál es lo fundamental acá o qué es lo más importante de esta ecuación? Que podamos desarrollar y crear esos grupos. Por ejemplo, en este caso, aquí puedo crear un grupo donde tengo variable y número. Y aquí tengo otro grupo, donde tengo únicamente un factor numérico. Entonces, ¿puedo jugar con eso? ¿Puedes jugar con eso a tu favor? Por supuesto que sí. ¿De qué manera? Vamos a empezar con este que tengo acá. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el factor común del caso 1 o del paréntesis 1? Es X. ¿Podrías repetir, por favor? Es X. 3x. Ok. 3x. Ok. Juan está en lo correcto. ¿Por qué 3x? Bueno, porque 3 es un factor que tengo para 3x al cuadrado y también es un factor de 6. Porque 2 por 3 es 6 y puedo dividirlo. Entonces tomo 3x fuera del paréntesis y luego creo los valores dentro del paréntesis. Básicamente es una especie de simplificación. Lo puedo escribir aquí abajo para darle ese sentido. 3x o 3x al cuadrado que es dividido por 3x va a ser igual a x. Puedo verificar de la siguiente manera. Si multiplico 3x por x, debería obtener este resultado, lo cual es correcto. El signo se mantiene, muy, muy importante, y ahora tengo 6x, que es dividido por 3x. ¿Qué me va a generar eso? Bueno, simplifico una x con una x, 6 dividido por 3 va a ser igual a 2. Ahí cumplo el primer factor común. Mantengo el signo, cual, chicos, es muy importante cuidar los signos. Y ahora voy con el segundo caso.
¿Cómo creen que se va a ver el siguiente factor común, el que corresponde al caso 2? Sería un 8. X menos 1. Está muy interesante eso. Vamos a desarrollarlo de esa manera. Así, ¿correcto? Sí, creo que sí. Ok, está perfecto. Hay un solo detalle. Como no todo lo que brilla es oro, no todos los ejercicios tienen que resolverse dándole el máximo factor común. Tenemos que ser un poco astutos a la hora de hacerlo, porque recuerda que lo que estamos buscando son los valores que hacen cero mi ecuación. Por ejemplo, justo acá ya desarrollaste un factor común, pero justo acá, al desarrollar dicho factor común, te encuentras con un pequeño detalle. Necesitas desarrollar otro factor común más para realmente otorgar los valores que hacen cero la ecuación. Porque, por ejemplo, que aquí es colocarás 1 que haga cero esta ecuación, al colocar 1 aquí y 1 aquí, no cumples con ese requisito. Porque claro, esto va a ser cero, pero aquí vas a tener otro valor. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, si en vez de ser con el número 1, vas al otro caso y escribes, por ejemplo, aquí escribes 2. Haces 0 de uno de los lados, pero de este lado vas a tener un valor numérico. Entonces, si recordamos el primer principio de las ecuaciones, es que tenemos que encontrar los valores que hacen cero la ecuación. Entonces, sí podemos sacar el máximo factor común de una expresión, pero no necesariamente eso me va a garantizar un resultado, ¿verdad? O una solución de una ecuación. Entonces, aquí tengo que jugar con eso. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta, creamos factores comunes para definir los ceros de una ecuación. Ya definiste uno de ellos y tienes un factor común, ¿verdad? Bastante práctico. En el caso anterior, tomaste el máximo valor posible y no te generó un resultado esperado. ¿Crees que sería posible, en vez de tomar el máximo valor, tomar otro valor, por ejemplo? ¿Qué Desde que pasa si... sea Ajá, desde que se pueda dividir. ¿Verdad? O sea, ejemplo, si se pone un 2, sería 4x menos, correcto. ¿Y si fuera otro número, por ejemplo? si fuera un 4, sería Ajá, 2x menos 2. 2x menos. Entonces, tener aquí, podrías tener un 4 y tenías 2x menos. Entonces, justo en este caso particular, te vas encontrando con esas situaciones donde no necesariamente vas a obtener una solución específica, ¿verdad? Entonces, acá lo que te encuentras, mi amigo, es lo que se conoce como una pequeña traba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que vas cambiando las ecuaciones y vas alterando, te vas dando cuenta que no vas obteniendo esa solución esperada. ¿Por qué? Porque a medida que vas, sigues obteniendo la misma solución. Y esto, Juan, es algo que ocurre mucho con las ecuaciones del caso 1, que es la ecuación general. Esto viene siendo un caso 1. Ahora, ¿qué se hace en estos casos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué quiere decir que esta ecuación no tiene solución? Pues sí la tiene. ¿Cómo definimos nosotros dicha solución en este caso en particular? Para eso utilizamos la ecuación general número 2, donde tomamos x menos b más o menos la raíz de b al cuadrado, 4 a por c, que va a ser dividido por 2, ¿verdad? Ya aquí, en el caso 1, me doy cuenta que no tengo una solución posible. No estoy obteniendo lo que necesito. No quiere decir que la ecuación esté errada, que es un error. Realmente lo que quiere decir es que esta ecuación no puede ser resuelta con factorización. Entonces, quiero utilizar lo que se conoce como una ecuación de segundo grado para dar con los valores que hacen cero. ¿Ok?
¿De qué manera se va a comportar esta ecuación? Exactamente de la misma forma. Lo que sí hay que definir, muy importante, qué es A, qué es B, qué es C. ¿Ok? Es lo primordial. ¿En base a qué? Bueno, en base a la ecuación general. A x al cuadrado más b por x más d, ¿verdad? Me genera mi ecuación de segundo grado. En este caso, defino a, b y a va a ser igual al coeficiente, que es al cuadrado, igual al término que no posee ningún tipo de variable. En este caso va a ser menos. ¿Cómo yo tomo esto? Voy a escribirlo en otro color. X va a ser igual a negativo el término b, 2, más o menos, aquí una raíz cuadrada, tener el término b al cuadrado va a ser 2 al cuadrado, y aquí juego con esto, 4 que multiplica el término a, va a ser 3, ¿ah? Por el término c, va a ser menos 8. Todo esto va a dividir a 2 por a. ¿Qué va a ser? De momento, ¿hay alguna duda o pregunta? No, señor. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Aquí, bueno, afuera, bueno, no digo afuera de esta forma, pero fuera de la raíz no hay mucho que hacer. Casi todo se mantiene. Lo único que sí va a alterarse es el denominador, que va a ser 6. Ahora tengo la raíz y ahí es donde tengo que empezar a trabajar con la raíz. Primer término, 2 al cuadrado es igual a 4. Aquí si tengo que hacer multiplicaciones de forma constante y cuidadosa, por ejemplo, siempre me gusta multiplicar de derecha a izquierda, ¿verdad? El cambio, la forma no altera mucho, lo que sí tienen cuidado con los signos. Fíjense que acá tengo un negativo y un negativo. Ahí por definición yo sé que puedo dejar de preocuparme por los signos y recuerdo la norma. Me dice negativo por negativo es un positivo. Ya ahí no pienso en el signo, me enfoco en los números. Tengo 4 por 3 van a ser 12. Ahora voy a tener 12 por 8, ¿verdad? Que voy a tener aquí 96. Por ahí verifiquen, no sé qué profesor se equivoque, muy importante. De la misma forma, puedo hacerlo de la otra manera, de derecha a izquierda. Aquí puedo tener 24, ¿verdad? 24 por 4 aquí van a ser 26. Bueno, ahí verificamos 2 veces. Entonces, cuidando los signos, sigo el siguiente paso. La parte más cuidadosa o, por así decirlo, complicada es la solución de la raíz. ¿Por qué? Porque es normalmente donde tengo que trabajar un poco más. Recuerde que esto va a depender muchísimo de los coeficientes de cada valor. Al menos aquí tengo 100. Ya ahí tengo la raíz cuadrada de 100, que va a ser dividido por 6. ¿Cuánto va a ser la raíz cuadrada de 100? 10. Correcto. Entonces, escribo, tengo 2, más o menos, fíjense acá, 10 dividido entre 6. Ahora, vamos a ver la hora de la verdad. De la pregunta que me hicieron al principio de la explicación. ¿Qué altera este más o menos? ¿Qué cambia este más o menos? Lo va a darme dos situaciones. La primera situación es cuando voy a tomar el camino positivo. Tener 2 más 10 que divide, ¿qué me genera? 2 dividido por 6. ¿Puedo simplificar esta expresión? Sí. Vamos a ver. Al yo simplificar o no, bueno, puedo dividir realmente esta expresión. Yo dividirlo me va a dar 17. Ese es un valor que hace cero la ecuación. Entonces ahí tengo una solución.
cuando tomo el signo positivo. La segunda solución voy a tener cuando tomo el signo negativo. Tener 2 menos 100, con que cambies el signo, dividido por 6. Entonces ahí la situación cambia porque justo acá voy a tener un valor negativo. ¿Por qué? Porque tiene que tener menos 98 que divide a 6. Tengo 98 dividido. Aquí voy a tener básicamente una fracción. Puedo simplificarlo, por ejemplo. La manera más fácil de simplificarlo es ver si el valor es par o impar. Si es par, siempre empiezo dividiendo tanto numerador como denominador por el número par más pequeño. En este caso, casi siempre va a empezar con el 2, ¿verdad? Podemos ir de 2 en 2, o si definimos un valor ya divisible, podemos ir más. Entonces, en este caso, va a ser únicamente el número 2, ¿verdad? Entonces, 98 dividido entre 2 va a ser igual a 49 positivo. 6 dividido por 2 va a ser igual a 3. Entonces, justo acá tengo dos soluciones. ¿Qué son estas soluciones? Tenemos dos soluciones que representan las ecuaciones o los términos que tenemos de las ecuaciones, ¿verdad? Definido de esta. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una ecuación y la otra? Como se dieron cuenta, es exactamente la misma ecuación. No cambié nada, no alteré nada, no cambiamos ningún valor ni pasamos los requisitos. La realidad es que la naturaleza de la ecuación de por sí me invita a estar seguro que muchas veces voy a tener soluciones de ecuaciones cuadráticas de esta forma o soluciones cuadráticas de forma más práctica. ¿Okay? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Diego estaba Sí, levantando la mano. Ah, no he visto, disculpe. bueno, es que en la parte roja aparece un -2, el más y el -10, y luego cuando lo pasas, cuando como eliges el más o el menos, Ajá, quitas el menos del 2. Y también me sí. confundí un poco porque cómo pasamos de eso a que el 10 se convirtiera en un 100. Ok, te voy a decir lo que pasó, que el profesor cometió un pequeño error de reescritura, y ahí está la razón principal. ¿Qué te parece? Uy, Fundamentalmente es eso. Iba pensando en otra cosa y cometí un error. ¿Cuál es la lección aquí, Juan? Hay que estar muy pendiente a la hora de reescribir cuando hacemos este tipo de ejercicios. ¿Okay? Fundamentalmente. Tomando en cuenta eso que acabas de decir muy importante, vamos a volver a empezar, bueno, no empezar, a volver a tomar la solución final, que se refiere de esta manera. Sí, el 2 es negativo y escribís 100 en vez de 10. Tomando en cuenta eso, el caso es exactamente el mismo. Tomamos un camino positivo y un camino negativo. Para efectos de este ejercicio, particularmente, aquí lo que vamos a cambiar es que vamos a poner 8 sextos, ¿verdad? Se mantiene positivo porque el número de mayor coeficiente es positivo. Aplico la resta por la norma de signos negativos. Y aquí lo que tengo que hacer es aplicar una simplificación. Ya que los dos números son pares, puedo empezar por 2. Realmente, al ser números de poco coeficiente, normalmente no requiero irme más allá. Entonces, al simplificar, tener 4 tercios como la primera solución. Y la segunda solución que vamos a tener acá, en este caso, al tener dos términos negativos, voy a tener una suma de números negativos. El signo se mantiene y sumo 2 y 10, 12. O menos 12 a efectos de este ejercicio. Aquí 6. Y aquí en este caso, ya que puedo visualizar una división, ¿verdad? Positivo y negativo, cuido el signo, negativo, positivo, y 12 dividido por 6. Mismo caso, realmente es un poco más sencillo, números más pequeños, más prácticos, pero ya podemos ver más o menos dos cosas.
Primero, hay que tener mucho cuidado cuando reescribamos porque, como se habrán dado cuenta, errores pasan. Y lo segundo es que, como les venía explicando, cuando tenemos ecuaciones cuadráticas, muchas veces hay ecuaciones que nos invitan a resolverlas de esta manera, caso 2, y hay ecuaciones donde nosotros podemos obtener un resultado mucho más práctico mediante la factorización. ¿Ok? Cada caso puede verse representado, ¿verdad? Por cualquiera de las dos soluciones. Reformulo. ¿Hay alguna otra pregunta? No, claro. ¿No? Ok. Voy a tomarme el tiempo de hacer otro tipo de ejercicio, ¿verdad? Esto es un poco más práctico, pero quiero que sepamos que no necesariamente todo va a resolverse por ecuaciones simple. Vamos a definir otra ecuación cuadrática. Vamos a escribirlo de forma resumida. Vamos a definir una ecuación de la siguiente manera. 3 que multiplica x al cuadrado menos 9. Todo esto va a ser igual a 0. ¿Puedo definir esto que tengo acá como una ecuación cuadrática? Sí. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tengo una distributiva o una propiedad distributiva justo acá, este término está al cuadrado. Al yo verlo al cuadrado, yo sé que voy a tener una parábola en mi gráfico, que aunque no esté definida, sé que va a ser una parábola. Tengo que obtener siempre los valores que hacen ser la ecuación. Siempre. Entonces, ¿por dónde voy? ¿Hacia dónde me dirijo? Vamos por acá. Lo primero que hay que hacer es romper esa distributiva. 3 va a multiplicar ambos términos de esta manera y voy a tener 3x al cuadrado menos 27. Eso va a ser igual a 0. Recordemos que 0 es una condición real donde hay valores o un valor que yo voy a sustituir por mi x que va a hacer que esto sea verdad. El objetivo de resolver y de factorizar Bueno, no sé si se puede dar completo, pero se puede hacer con 3 porque pues 27 es múltiplo de 3. Y por el segundo no estoy, por el segundo creería que también. Por ejemplo, vamos a ver, ¿crees tú que podríamos utilizar la ecuación del segundo grado? ¿Sí crees? Ok, podríamos utilizar la ecuación del segundo grado y definirlo. Pero hay un detalle muy curioso. Te voy a explicar cuál. Vamos a verlo así. Vamos a definir los valores de A, B y C. ¿Qué va a ser igual a? Por ejemplo. A es igual a 3, B es igual a 27 y C es 0, ¿no? En este caso, en el caso de B y C, sería al revés. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, la ecuación general se define como A al cuadrado, A por X al cuadrado, más B por X más C. ¿Ves? Bien. Entonces, tengo el valor, termino al cuadrado, tengo un valor multiplicado por una variable. No. No, entonces es lo que me falta. ¿Tengo C? Sí tengo C. Entonces tengo 0 y tengo C, que va a ser menos 27. Ahora, en este caso particular, voy a definir algo muy importante. Yo puedo utilizar mi ecuación de segundo grado para solucionar esto. Pero, ¿me creerías si te digo que hay una manera más fácil que es? Probablemente. Probablemente. Ok, vamos a intentarlo. La ecuación de segundo grado muchas veces puede ser un poco camino fácil, aunque tiene su complejidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo esto? Que yo puedo encontrar una solución más fácil que una ecuación de segundo grado. ¿De qué manera?
aquí una única variable, ¿cierto? No tengo más ninguna otra. No tengo variables, por lo menos otra X, que me permita acomplejar este ejercicio. Entonces, yo puedo definir ese valor de X a través de una solución lineal, aunque sea cuadrática. ¿Qué quiere decir lineal? Yo puedo decir X es igual a algo. ¿De qué manera? Empiezo a hacer lo que ya Se conozco. despeja. Correcto. Entonces voy a despejarlo, ¿verdad? Porque únicamente tengo una sola variable. No necesito utilizar ecuaciones de segundo grado o una factorización mucho más compleja, porque solamente tengo una variable justo acá. Entonces yo lo defino de esa manera. Voy a despejar. Ahora, ¿me ayudas a despejar, Juan? Entonces se pasa el 27, como está negativo pasa positivo, entonces pasa más ¿Correcto? 27. Y quedaría 3x a la 2 igual a 27. Y luego se pasa el Ajá, 3 que está multiplicando la x, entonces el 3 se pasa dividiendo. ajá. Y a ese 2 creo que también se le toca hacer algo, la verdad no me acuerdo. Ah, ok, ahí está la clave. Ese algo que acabas de decir es la clave. ¿Qué es ese algo? Eso es lo que vas a decir, que es una propiedad de radicales. Correcto. Cuando yo tengo un elemento al cuadrado y yo necesito desaparecerlo, lo que yo aplico es que yo hago raíz a ambos lados. ¿Okay? Este elemento se me define con este. Pero a ciencia cierta, para este tipo de casos, no voy a tener como tal una solución de x igual a 3. Recordemos que esto es cuadrático. Voy a tener uno positivo y uno negativo. Cuando yo defino una raíz de esta manera, la solución final de esto va a ser más o menos raíz 9, que me define dos casos. De acá, cuando x es positivo, más 3, y cuando x es negativo, x al cuadrado menos 3. ¿Cómo yo puedo probar esto? Porque realmente tú dices, ok, pero sigue siendo 3, no importa si es positivo o negativo. Pero tiene que ser exacto, tiene que ser muy preciso. ¿Por qué? Porque si yo tomo la ecuación original, ¿verdad? Y escribo una función y te digo, ok, por favor, evalúa cuando x es igual a menos 3. Tomo la ecuación original. Te pregunto, ¿esto es igual a 0? Lo hago un segundo. Sí, claro, tómate tu tiempo. Sí, porque Ok, si x es ajá, 3, sí, 3 a la 2 es 9, 9 sí, menos 9 es 0, ajá, y 3 por 0, 0. ok. Defino el otro término que nos generó la ecuación cuadrática. ¿Tengo el mismo resultado o tengo algo distinto? Espera. ¿Seguro? Sería creo que otro, porque si es, aunque espérate, creo que arriba la embarré, porque arriba es menos 3 sería menos 9 es menos 18 por 3 es, Vamos a recordar algo. Yo tengo un término al cuadrado y yo por lo menos evalúo el menos 3. Voy a tener menos 3 por menos 3, ¿cierto? ah, Aquí hago dos tipos de operaciones. Primero la operación numérica. 3 por 3 es 9. ¿Cuánto es negativo por negativo o menos por menos? más, Correcto. Entonces, particularmente, un tip que te puedo dar acá, es que no, si el número es negativo o positivo. Si yo evalúo, llamemos evaluar a evaluarlo al cuadrado o en este caso la 4, pero si yo lo hago a un número par, no importa cuántas veces se ha multiplicado, ese valor siempre va a ser positivo. Es una ley, realmente, es una manera más fácil de ver. En cambio, si yo lo evaluara al menos valor cúbico, o sea, 3, puede ser incluso 5, cualquier número y va a ser su exponente. No importa cuántas
veces sea múltiplo, siempre me va a generar un número negativo. Siempre. Lo particular de este caso que te quería enseñarte para demostrarte es que a raíz de este amigo que tienes acá, este cuadrado, siempre vas a obtener 9. ¿Por qué? Porque 3 que multiplica a 9 menos 9, 3 elevado, 2 elevado, perdón, menos 3 elevado a la 2, vamos acá, va a ser 9. En otro caso, cuando 3 es positivo, también vas a obtener. Ok, ok. Entonces, ambos casos van a ser igual a 0. Entonces, ¿qué está a esto? Dos soluciones. Cuando x es igual a 3 o cuando x es igual a 3. Fuera de esos dos términos, no tienes ningún otro tipo de solución. ¿Por qué? Porque si cambias el número, vas a tener un resultado. ¿Okay? Y normalmente esto se suele ver cuando graficamos. Por eso es que la parábola, ¿verdad? Por eso es que la parábola justo acá voy a tener siempre dos términos. ¿Okay? Cuando es 3 y cuando es menos 3. En este caso, podría definirse de esta manera. Una parábola que toca 3 y menos 3. Hay otros términos que se van a ir definiendo a medida que vayamos avanzando para entender dónde abre esa parábola, ¿verdad? Cuestiones de tiempo, no lo vamos a hacer hoy, pero es importante para mí que se entienda y que quede claro de que la razón por la cual solemos tener dos resultados es por esto, porque uno es acá y otro es acá. Independientemente de que sea positivo o negativo o los dos sean positivos, siempre vamos a necesitar dos puntos. ¿Por qué? Porque es una U abierta, muy parecido a lo del valor absoluto. La diferencia del valor absoluto es que tenemos una B, pero siempre vamos a requerir de dos. ¿Ok? Listo. ¿Tienes alguna pregunta? No, todo claro. No. Bueno, creo que por el día de hoy estamos bastante cubiertos. Yo creo que es un tiempo para empezar y terminar otro ejercicio. Yo te recomiendo que por favor practiques esto durante la semana, ya que es muy importante el repaso de todo lo que se va trabajando durante los pasos. Y bueno, cualquier duda de este tema o otro tema, lo podemos trabajar en las próximas semanas. ¿Te parece bien? Listo. Perfecto. Bueno, creo que con esto concluiremos por el día de hoy. No sé si queda algo más por agregar. Bueno, lo más importante es que Juan pues, fue el estudiante hoy participativo, estuvo muy activo en cuanto a la explicación que usted dio en el día de hoy. Bueno, nos estaremos viendo nuevamente la próxima semana. Muchas gracias por la participación y la asistencia. Que tengan una bonita tarde. Bye, bye. Gracias Por la igualmente. clase, chao. Hasta luego. Cuídate.